Os voy a decir algo que ahora mismo solo saben 6 personas. Y yo la sé de casualidad. Y es que las canciones que se han cantado en la alabanza, yo ayer estuve un ratito en el ensayo porque estaba aquí en la reunión de jóvenes y han cambiado alguna canción. Entonces solo lo saben los de la alabanza y lo sé yo de casualidad. Vosotros ninguno os habéis enterado de que ayer había otra canción, por lo menos. Han cambiado alguna canción. Y es curioso, porque ya no me hace falta predicar realmente. Entre lo que dijo Selvo al principio, entre las canciones que han cantado los hermanos y también las oraciones que habéis hecho vosotros, pues nada, parece que Dios tenía preparado que esto fuera así. Porque incluso la canción que han cambiado, esta que eran 2 o 3 canciones seguidas, encaja perfectamente con el tema de hoy. Y mirar, hoy estamos con el capítulo 9 de Nehemías. Y llevamos, pues desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, Nehemías se dedica sobre todo a la construcción, a la reconstrucción de los muros. El pueblo se encontraba en gran peligro y a Nehemías le entra una preocupación muy grande por esto, ora a Dios y Dios le dice, ve a Jerusalén y empieza a reconstruir. Y desde el capítulo 1 hasta el 7 se dedican a reconstruir el muro. Pero desde el capítulo 8 en adelante, sobre todo en el capítulo 8, 9 y 10, la reconstrucción es una reconstrucción espiritual. Ya no es material, ya no es el muro. Ahora son sus vidas. Y esta renovación espiritual del pueblo ocurre, lo vimos la semana pasada, porque se levantaron a las 6 de la mañana, un día, y empezaron a leer la Biblia y estuvieron leyendo la Biblia hasta las 12 del mediodía. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y después de estar 6 horas leyendo la Biblia, se levantaron Nehemías y algunos de los que mandaban allí, los sacerdotes incluidos, y empezaron a enseñar al pueblo, a predicar al pueblo, a enseñar lo que significaba lo que habían leído. Y después de 6 horas leyendo la Biblia y otras no sé cuántas horas entendiendo la Biblia, se dieron cuenta de que tenían que celebrar en esa fecha la fiesta de tabernáculos y empezaron a celebrarla. Esos 8 días en los cuales están durmiendo en tiendas de campaña en la calle, en las cuales el primero y el último sí que hacían un gran culto, todos juntos, pero eran días para reflexionar. Eran días en los que tenían que estar en familia, dando gracias a Dios y alabando por su provisión, recordando cómo en Egipto, al salir de Egipto, los había cuidado en el desierto. Por eso tenían que dormir fuera de sus casas en la calle, para darle gracias a Dios. Y después de estos días, en este mismo mes, llega el capítulo 9. Y vamos a empezar leyendo en el capítulo 9, dice, el día 24 del mismo mes, ya después de la fiesta de los tabernáculos, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Cuando dice la 4ª parte del día, pues si el día, lo que es, se divide en 2, día y noche, pues esta parte del día la dividimos en 4, estaríamos hablando de 3 horas. Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana volvieron a estar leyendo la Biblia. Pero desde las 9 de la mañana hasta las 12, si es que fueran puntuales, ¿no?, estuvieron pidiendo perdón por sus pecados. Ahí empieza la renovación espiritual.
Es decir, ha pasado algo en este mes, que a través de leer la Biblia y entenderla y tener tiempo en esta fiesta de los tabernáculos para meditar, para reflexionar, para pensar en todo lo que han leído, lo que les ha llevado ahora es a un arrepentimiento. Y la primera parte del arrepentimiento la vemos aquí. Se separaron de los extranjeros, porque como leímos en el capítulo 6, muchos estaban casados con extranjeros, los cuales traían sus propios dioses y estaba el pueblo mezclado. Parte del arrepentimiento, de la demostración de que se han arrepentido, es precisamente que estaban reparando el daño que habían causado, estaban reparando el pecado y se habían separado de los extranjeros. Pero estaban en ayuno, con cilicio y tierra sobre sus cabezas. Eso es una señal de humildad, porque se habían encontrado delante de Dios, y cuando te encuentras delante de Dios sabiendo quién eres tú, quién es Dios, y no te queda más remedio que caer en humildad. Y después de pensar, de recapacitar, de tener tiempo para meditar, la primera respuesta es el arrepentimiento. Y así empieza la renovación espiritual. Yo, al leer esto, a mí lo que me entran ganas es de entender qué les ha llevado a ellos a esta renovación espiritual, porque lo que verdaderamente tengo ganas es que aquí, como también oró Paul antes, haya una verdadera renovación espiritual. Aquí tengamos una experiencia grande con el Espíritu Santo que toque, que transforme y que cambie su iglesia. Lo que verdaderamente nos gustaría a todos es ver a Dios claramente, sin nada que nos tapase. Así que vamos a ver en este capítulo qué es lo que ellos habían entendido después de leer la Biblia y de entenderla. ¿Qué es lo que ellos habían entendido que les llevó a querer decir, Dios, me arrepiento? Y te pido perdón por mis pecados, por los pecados de mis padres, de mis antepasados, por todo lo que hemos hecho. Porque el pedir perdón por sus antepasados no es que ellos tuvieran culpa. Lo que están diciendo es, no queremos repetir lo que ellos hicieron, porque hemos visto el resultado de lo que ellos hicieron. ¿Y qué es lo que ellos habían entendido? Pues básicamente lo que lleváis cantando y orando desde el principio del culto de hoy. Y va a parecer que estoy haciendo publicidad del estudio de los atributos de Dios, porque lo que vamos a ver a partir de aquí es cómo ellos están diciendo que han entendido quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios quiere, quién es Dios, cuáles son sus características y cómo Dios se ha mostrado tanto a ellos como a sus antepasados durante toda la historia. Y vamos a seguir leyendo, porque ¿queremos que Dios tome el control de nuestra vida? ¿Queremos que Dios tome el control de esta iglesia? Como estaba pasando en ese momento en el pueblo de Israel. ¿Quién es Dios? Y en el versículo 4 sigue diciendo, luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani. Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Y a partir de aquí empiezan a hacer un repaso de toda la Biblia que ellos tenían en ese momento, de todo el Antiguo Testamento. Y fijaros, porque el versículo 6 empieza en Génesis y dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sigue contando toda la creación, ¿veis? ¿Qué es lo que ellos habían entendido cuando leían la Biblia?
Pues empezaron entendiendo que Dios es eterno, que Él es el principio de todas las cosas, Él es el creador, el fundamento, que Él es todopoderoso. ¿Por qué? Porque leyendo la creación llegaron al convencimiento de este es mi Dios. Pero sigue en la historia, en los versículos 7 y 8 dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y sigue contando la historia de Génesis. Y llega hasta Abraham y le dice: tú escogiste a Abraham, a alguien que no adoraba a Dios, que adoraban a otros dioses. Escogió a alguien que ninguno de nosotros hubiéramos escogido. ¿Y por qué lo escogió? Porque quiso. Porque Dios es soberano. Porque quiso. Porque Dios es soberano. Y sigue diciendo: tú escogiste a Abraham y le cambiaste el nombre, le diste una nueva identidad, hiciste de él alguien nuevo, alguien diferente. Y le diste promesas, las cuales cumpliste porque eres, ahora sí, justo. ¿Veis cómo ellos están entendiendo quién es Dios? Tú eres justo. Eres fiel porque cumples tu palabra, cumples tus promesas. ¿Y por qué elegiste a Abraham? Porque hallaste fiel su corazón delante de ti. Alguien que no creía en Dios, alguien que adoraba a otros dioses, pero Dios ya ve lo que hay dentro de él. Y dice: y cuando empieza a conocer a Dios, es justo, tiene un corazón justo, el cual demuestra su fe en Dios. Y sigue. Y miraste la aflicción, versículo 9, de nuestros padres en Egipto, y huiste y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Tú estabas atento a nuestro sufrimiento. Y no una vez, sino siempre. Aquí hace referencia a 2 veces. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto a causa de la esclavitud, pero también cuando estábamos delante del Mar Rojo y venían los egipcios detrás con sus carros y sus caballos a matarnos, y nosotros clamamos a ti delante del Mar Rojo y tú dividiste el mar. Tú estabas atento a nuestro sufrimiento, siempre. Versículo 10. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo tu pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Te manifestaste con poder, el cual todos pudieron ver y reconocer. Y mientras el ser humano era orgulloso y decía: no quiero saber nada de Dios, está hablando del faraón, de los egipcios, tú te mostraste a ellos claramente como un Dios real, poderoso, porque hiciste milagros. ¿Dios sigue haciendo milagros hoy? Nuestras hermanas aquí estaban diciendo: oye, hemos visto que Dios ha hecho milagros, ¿y ahora qué hacen? Salir a contarlo. Porque Dios es un Dios real que actúa, que sigue hoy poderosamente actuando. Y la gente lo puede ver y nosotros se lo podemos mostrar porque lo hemos vivido en nuestra propia vida. ¿Qué estaban entendiendo los de Dios? Que Dios es real y es poderoso. Y seguimos. Con columna de fuego, estamos en Éxodo, hemos pasado Génesis, ahora Éxodo. Con columna de fuego de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir.
Nos cuidaste en el desierto. Nos diste sombra, como compartía nuestra hermana la semana pasada. Nos diste sombra por el día. Y no solo era una sombra, era dirección. Nos guiabas. Y de noche nos dabas luz del fuego y calor. Nos protegías. ¿Qué estaban entendiendo al leer esta historia? Que Dios era su guía, su dirección y su protección. Que Dios es su ayudador. Que Dios cuida de su pueblo como una madre cuida de sus hijos. Y seguimos. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Dios, tú nos has enseñado a cómo tenemos que vivir. Nos has enseñado lo que es la justicia, lo que es la santidad. Nos has mostrado tu carácter a través de tu ley. Nos has enseñado lo que es bueno y lo que es malo, lo que muestra tu carácter, para que nosotros vivamos en esas obras. Dios, nos has enseñado a cómo tenemos que obedecerte. ¿Qué están aprendiendo de Dios? Su bondad y su santidad. Versículo 15, les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. ¿Qué están aprendiendo ahí? De Dios. Nos diste pan, agua, nos hiciste entrar en la tierra prometida. Pues que Dios cubre todas nuestras necesidades, materiales y espirituales. Dios nos da cada cosa a su tiempo, no conforme a nuestros deseos, sino conforme a su voluntad. No de maneras que nosotros podamos explicar. Venía un pan del cielo que cada día se lo encontraban por la mañana. Pero tantas y tantas veces te das cuenta de que Dios está proveyendo en tu vida lo que necesitas. De que en el momento exacto en el que tú decías, esto ya no sé qué hacer, no sé, y de repente ocurre algo, ¡pum! Y ahí está la mano de Dios, proveyéndote lo que necesitas. Versículos del 16 al 21, y sigue. Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios. Es curioso, ¿no? Porque al principio los soberbios eran los egipcios, ahora no, ahora somos nosotros. Nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz. La cerviz es como el cuello, que lo endurece y te pone así. No quiero hacerte caso, o mirar por encima del hombro a los demás. Pues su soberbia le llevaba a mirar por encima del hombro a Dios. No quiero obedecerte, no quiero que tú estés en mi vida. Y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Está hablando de cuando la misión de los 12 espías y quieren quitar a Moisés y a Aarón, apedrearlos, para poner a otro que gobierne sobre ellos para hacerlos volver a Egipto. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Buah. No los abandonaste. Cuando ellos querían quitar a Josué para volver a Egipto, pensar una cosa, es lo mismo que si yo digo hoy, yo no quiero ser cristiano ni creer en Dios. Quiero volver a mi antigua vida. Quiero volver a una vida sin Dios. Dios, adiós. Es exactamente lo mismo. Egipto, que representa en la Biblia el reino de Satanás, el cual hace esclavo a su pueblo,
Dios con sus maravillas, con sus milagros, los sacó de allí. Y ellos están diciendo, no queremos saber nada de ti, queremos volver a Egipto. ¿Pero qué hace Dios? Y lo vuelvo a leer. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Les sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Porque a pesar de nosotros, a pesar de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos que muchas veces dudan de Dios, Dios no nos abandona. Dios sigue estando con la mano extendida esperando a que tú vuelvas a acudir a Él, porque Él es un Dios perdonador. Es clemente, es piadoso, tiene piedad, se apiada de sus hijos. ¿Qué es lo que ellos estaban entendiendo cuando leían esta historia? Cuando les explicaban esta historia. Pues que nosotros fallamos a Dios una y otra vez. Incluso hay gente que piensa en dejar el camino, quizá porque han sufrido un daño en la iglesia, una pelea con un hermano, un problema familiar. Y piensan en volver a la esclavitud. Y en medio de todo eso cometemos grandes abominaciones, hacemos pecados. Ellos hicieron un becerro de oro y le pusieron de nombre Jehová, el que nos sacó de Egipto. Ese era el nombre del becerro. Y le estaban haciendo una fiesta celebrando que ese becerro es el que los había sacado de Egipto. Y llenamos nuestra vida con cosas que quitan el lugar de Dios. En lugar de estar Dios, ponemos otra cosa, como hicieron ellos con el becerro. Pero tú eres grande en misericordia. Nunca nos abandonaste y nunca dejaste de proveer lo que necesitamos. Eres perdonador, clemente y siempre tienes piedad de nosotros. Y seguimos, porque esto no termina. Todavía estamos en Éxodo. Y les diste reinos y pueblos. Mira, ya hemos visto Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Hemos llegado a Josué. Les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos. Hoy no sé leer. Distritos. Y los llevaste a la tierra, la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad. Es decir, Dios, a pesar de ellos, les dio la tierra prometida. Cumplió sus promesas. Pero para ganar la tierra prometida, ¿qué es lo que ellos en este momento estaban entendiendo de Dios? Que para ganar la tierra prometida necesitaban poder, fuerza. Porque ellos
no tenían un gran ejército, ni siquiera estaban armados. Pero Dios les dio la victoria. Es un Dios victorioso. Es un Dios que les capacitó para vencer. Porque al principio, contra Jericó, solo tuvieron que dar vueltas a la ciudad. No hubo batalla, no hubo pelea. Después, contra Jai, cuando fueron a luchar con sus propias fuerzas, a causa del pecado, perdieron. Pero cuando le preguntan, Dios, ¿y qué hacemos? Y Dios le dice, mira, vais a hacer este plan, monta un plan y vencen con el plan de Dios. Pero después hay dos grandes guerras. Una primera guerra contra todos los reinos del sur y otra guerra contra los 9 reinos del norte. Con un ejército, dice, que como la arena que hay en el mar, que no se puede contar, el ejército enemigo. Con carros y caballos, es decir, bien armados. ¿Y sabéis cuántas bajas tuvieron los israelitas? ¿Cuánta gente murió de Israel? 0. Con un ejército de unas 40.000 personas contra un ejército que podría ser de 1 millón de personas, con carros y caballos. Y ahora sí hay confrontación, ahora sí hay lucha. Y en Israel, 0 bajas. ¿Eso es posible? No es con misiles y metralletas, era con espada. Es imposible. Pero Dios los capacitó para tener la victoria. Dios los ayudó para que ellos conquistasen la tierra. Dios no faltó a su promesa. Nos da fuerzas para vencer al pecado. Nos da fuerzas para vencer al enemigo. Y todo para que alcancemos sus promesas, la tierra prometida. ¿Veis lo que ellos estaban entendiendo de Dios? ¿Quién es Dios? Es un Dios que tiene promesas preparadas para tu vida, que tiene bendiciones preparadas para tu vida y que necesita o quiere que acudas a Él para Él poderte capacitar para que tú puedas vencer. Pero cuando le das la espalda, como le pasó contra Jai, perdieron. Pero cuando miraron a Dios y se arrepintieron de sus pecados, no había enemigo que les pudiera hacer frente, ni siquiera los gigantes que había en la tierra. Y seguimos. Hemos visto Josué, pues vamos a Jueces. Y dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías. Y según tu misericordia, muchas veces los libraste. Unos 400 años repitiéndose esta historia. Lo que se suele llamar el ciclo de los jueces, ¿no? Que el pueblo de Israel adora a otros dioses, vienen los enemigos, los atacan y pierden, entonces claman a Dios y Dios envía a un juez que los libera. Y cuando el juez muere, volvían a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Lo que está diciendo aquí. Es el resumen del libro de los jueces. ¿Y qué es lo que ellos estaban entendiendo? Que el pecado tiene consecuencias. Que el pecado te aleja de Dios. Que pierdes la conexión con Dios cuando hay pecado en tu vida. Y cuando hay pecado en tu vida y pierdes la conexión de Dios, pierdes las bendiciones que el mismo Dios te ha dado. Porque Dios es santo y es justo. Y sigue diciendo, versículo 29, les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere en ellos, vivirá. Pero se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon,
por lo cual entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Y fijaros el versículo 31. Mas por tus muchas misericordias, otra vez, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. A mí me recuerda la historia de cuando en la misión de los 12 espías, esa historia termina con Dios diciéndole a Moisés, mira Moisés, voy a destruir a este pueblo y voy a hacer de ti un nuevo pueblo mejor y más fuerte. Pero a estos los voy a matar a todos. Y Moisés le dice a Dios, mira, no los mates, porque si no, ¿qué van a pensar de ti los egipcios y los pueblos a los cuales nos dirigimos hacia la tierra prometida? ¿Qué van a pensar de ti? Que los sacaste de Egipto para que murieran en el desierto, que no eres un Dios poderoso y que no los pudiste meter en la tierra prometida y por eso has permitido que muera tu pueblo aquí en el desierto. A Moisés como que le preocupa la fama o el nombre de Dios. Y parece que la Biblia, en ese punto, dice que Moisés convenció a Dios. Pero Dios es Dios. Convencer a Dios, que sabe el futuro, ¿no? Claro, a lo mejor desde el punto de vista de Moisés, pues él, hombre, le da un argumento a Dios que no vea, ¿eh? Pero la realidad es que Dios ya sabía. ¿Y por qué le está diciendo Dios a Moisés, voy a destruir a este pueblo? Además, no lo dice una vez, Dios se lo dice a Moisés 2 veces. Con el becerro de oro lo mismo. ¿Por qué? Pues Dios no iba a abandonar a su pueblo, pero lo que quiere comprobar es si Moisés es un buen líder para su pueblo. Si Moisés va a salir a defender al pueblo o va a dejar en su orgullo decir, vale, mata a este pueblo y ponme a mí sobre un pueblo mejor. Porque Dios ya sabe la respuesta, pero Moisés la sabe. Moisés necesitaba pensar en esa pregunta. Pero mirar, Dios no abandona a su pueblo. Nunca. Por su gran misericordia. La misericordia de Dios es la consecuencia lógica del amor de Dios. Nos ama tanto que no le queda más remedio que tener misericordia. No puede ser que no tenga misericordia. Y a pesar de su pueblo, a pesar de nosotros, de nuestros fallos, de nuestras grandes abominaciones, Dios sigue amando y cuidando de su pueblo y no nos abandona. Es lento para la ira y grande en misericordia. Versículos 32 al 37 dice, ahora pues, ahora es todo el periodo de los reyes, de los profetas, y ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo. Desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos, en su reino, y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que distes a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad. Y estamos en grande angustia. Es decir, lo que está diciendo es que hemos entendido por qué nos ha pasado todo lo que nos ha pasado. Hemos entendido por qué fue necesario que nos mandases a Asiria, a ser esclavos allí y a estar allí durante 70 años.
en los primeros años con Babilonia, con Daniel, en los cuales nos estaban eliminando, pero intelectualmente, hasta que vino el imperio asirio y por lo menos nos dieron cierta libertad. Pero hemos entendido por qué tú permitías esto. A causa de nuestros pecados que gobernaban nuestros cuerpos. Pero aquí, ahora, somos tus siervos. El reconocer quién es Dios a lo largo de la historia, al ver cómo Dios ha tratado a su pueblo a lo largo de la historia, les ha llevado a este punto. El pecado te aleja de Él. Pierdes la conexión con Dios. El pecado tiene consecuencias. Pero desde el cielo está esperando a que acudas a Él. Dice el Salmo 32, seguramente estos versículos os suenan bastante. Salmo de David, después de pecar con Betsabé, David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Ahora, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y termina el Salmo, versículo 11, diciendo: alegraos en Jehová y gozaos los justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Porque Dios perdona. Fijaros, Miqueas 7:18. Perdón, vamos a leer primero Isaías 30:18. Isaías 30:18 dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Wow. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Es decir, ¿qué quiere Dios? Tener piedad de ti. ¿Y qué va a hacer? Esperar. Porque quiere tener piedad y te va a esperar a que llegue el día en el que tú te arrepientas. Y Dios va a esperar con ganas ese día, porque ese día te perdonará. Y dice: y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, así que bienaventurados todos los que en Él confían. Y Miqueas 7:18 dice, Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Después de un mes leyendo la Biblia, entendiendo la Biblia, viendo y entendiendo lo que Dios ha hecho y quién es Dios, esto les lleva a un profundo arrepentimiento. Nos lleva a nosotros a que a veces no sintamos la presencia de Dios, a perder bendiciones, a que la iglesia no funcione correctamente. Si hay rencillas, rencor, envidias, orgullo, hipocresía, mentiras, estamos perdiendo. Pero Dios siempre está esperando a que su pueblo acuda para perdonar, para restaurar. Nos habla y nos busca una y otra vez. Él no se queda simplemente sentado en un sofá allí en el cielo, esperando a que vayamos a Él. Nos habla. Enviaba profetas. Ahora tenemos muchas cosas en la iglesia, estudios, predicaciones, alabanza, hermanos que nos pueden hablar, con los que podemos compartir, y Dios nos sigue hablando. A veces nuestro oído está duro para escuchar, pero Dios nos sigue buscando para que volvamos a mirarle cara a cara. Quiere limpiar nuestras vidas. Quiere derramar su presencia en su iglesia. Su bendición, su guía, su dirección. Él es eterno, creador, todopoderoso,
justo, fiel, verdadero, dispuesto a ayudar, bondadoso, cuida de nosotros, cumple sus promesas, cubre nuestras necesidades, es clemente, piadoso, perdonador, nos capacita para obedecerle, nos da fuerzas para vencer nuestra carne, es amor, lento para la ira y misericordioso. Tiene bendiciones preparadas para nuestra vida. Este es tu Dios. Ahora, ¿cuál es tu respuesta? El pueblo ese día, su respuesta fue confesar sus pecados, cambiar, restaurar, para volverle a dar el control a él. El pueblo estuvo dispuesto ese día. ¿Lo estamos nosotros? Pues que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.